Abrir el flanco del flanco de dama crea espacio inmediato y potencial para la expansión del flanco de dama, desafiando las ambiciones centrales de las negras desde el principio. Desafiando el avance de flanco de las blancas, este ataque de peón central inmediatamente disputa casillas clave y abre líneas para el desarrollo. Desarrollar el alfil en esta casilla inicia una presión estratégica a lo largo de la diagonal larga, lo que potencialmente respalda un futuro avance del peón o apunta al flanco de dama no desarrollado de las negras. Sacrificar el peón ofrece un ritmo para desarrollarse, pero abre líneas hacia el rey prematuramente. Sacrificar el desarrollo de piezas por material es una apuesta arriesgada que deja a tu rey expuesto. Al desarrollar el caballo hasta su casilla natural, ahora se cuestiona el dominio del alfil y se prepara para el enroque. Estableciendo dominio territorial y preparándose para expandir la influencia en el flanco de dama. Asegurar el monarca ahora prioriza la seguridad del rey, una decisión prudente dada la inminente tensión del peón central. Al desarrollar un caballo para su puesto de avanzada natural, las blancas se preparan para disputar el centro y asegurar su rey. Al desafiar la estructura de peones de las blancas y abrir el centro, las negras pretenden interrumpir la presión del alfil y potencialmente liberar sus piezas. Solidificar el centro y preparar el desarrollo tiene como objetivo evitar la expansión del flanco de dama de las negras y al mismo tiempo reforzar la estructura de peones de las blancas. Desarrollar el alfil aquí salvaguarda al rey y se prepara para desafiar los peones centrales de las blancas, restableciendo la presión sobre la diagonal del alfil de la reina, un reposicionamiento paciente para controlar una mayor parte del tablero. Desafiar directamente la estructura central de peones, con el objetivo de perturbar la armonía en desarrollo de las blancas y abrir vías para el contrajuego. Retirar el alfil a su casilla anterior permite a las negras consolidar sus peones centrales y continuar su desarrollo en el flanco de dama. Llevar el caballo a C6 solidifica la cadena de peones y se prepara para disputar el centro, un paso de desarrollo crucial. Abrir la columna C ahora ofrece a las blancas la oportunidad de presionar por el control central. Recuperando el ritmo perdido, este caballo se ancla firmemente en el centro, desafiando el peón avanzado de las blancas. Garantizar la seguridad del rey es primordial, iniciando una maniobra defensiva a medida que se desarrolla el centro. Recuperar el alfil ofrece flexibilidad, preparándose para rupturas de peones centrales y potencialmente abriendo líneas hacia el rey blanco. Unificar piezas en el flanco de dama para ejercer presión central, al tiempo que se refuerza sutilmente el potencial de la casilla D4. Inyectar el caballo aquí crea una presión central inmediata y apunta a una posible bifurcación en D3. Sacrificar el alfil abre una diagonal para tu dama y altera la estructura de peones de las negras, ofreciendo oportunidades de ataque. Recuperar el material con la dama moviliza inmediatamente a tu atacante más poderoso, preparándose para presionar el flanco de rey blanco. Abrir la columna C y desafiar el puesto central del caballo proporciona a las blancas un valioso potencial de ataque. Desarrollar el alfil en F5 tiene como objetivo desafiar el control central de las blancas y prepararse para futuros avances de peones. Abrir la columna A tiene como objetivo presionar el flanco de dama de las negras, interrumpiendo potencialmente la coordinación y creando nuevas vías de ataque. El caballo se embarca en un sorprendente viaje hacia el límite, buscando la influencia del flanco de dama. Al iniciar un reposicionamiento estratégico, el caballo busca la casilla C6 más activa, con el objetivo de controlar las casillas centrales y potencialmente apoyar un avance del peón en el flanco de dama. Una retirada estratégica del caballo, con el objetivo de reposicionarse para lograr una mayor influencia en el flanco de dama, aunque concede algo de espacio en el flanco de dama. Aquí la clave es asegurar la ubicación activa de la torre y al mismo tiempo reforzar la expansión del flanco de dama. Asegurar la columna C con la torre es un paso vital para desafiar el control del flanco de dama de las blancas y abrir vías de ataque. El objetivo es unificar las torres y reforzar el flanco de dama, aunque reconoce el potencial de la columna D. La dama ahora mira al flanco de dama, con el objetivo de presionar la debilitada estructura de peones de las blancas y potencialmente activar la torre. Reposicionar el alfil en B5 presiona la estructura de peones del flanco de dama de las negras y abre líneas para posibles ataques.
Alejar a la dama de la columna abre líneas para las torres blancas y potencialmente debilita la seguridad del rey negro en el centro. Al hacer valer el espacio en el flanco de dama, las blancas pretenden aprovechar la columna abierta y presionar las piezas subdesarrolladas de las negras. Retirar la dama a D8 permite a las blancas consolidar su iniciativa en el flanco de dama y preparar más actividad de piezas. Reposicionar la torre en la columna B tiene como objetivo desafiar a la dama negra y potencialmente preparar una mayor presión a lo largo de esa columna abierta. Finalmente, el caballo encuentra una casilla más activa, potencialmente apuntando a C4 y ofreciendo algo de presión centralizada. Abrir la columna D inyecta dinamismo inmediato, desafiando el estrecho flanco de dama de las negras y creando nuevas posibilidades de ataque. Liberar el potencial de la columna C ahora abre líneas, lo que exige un buen ojo para los intercambios tácticos en el flanco de dama. Recuperar el peón central permite a las blancas consolidarse y potencialmente presionar el flanco de rey de las negras. El intercambio de damas simplifica el juego, favoreciendo potencialmente al caballo centralizado de las blancas y las columnas abiertas. Simplificando hasta un final, esto centraliza a tu caballo, observando las debilidades. Iniciar el desarrollo del flanco de dama y explorar posibles rupturas de peones más allá. Afirmar la estructura de peones ahora obliga a las negras a decidir el destino de su pareja de alfiles, liberando potencialmente el flanco de dama de las blancas. Reorganizar el alfil en un puesto avanzado más seguro libera al caballo para la acción central. Reafirmando el control central, las blancas se preparan para disputar la columna D abierta y obstaculizar la movilidad de las negras en el flanco de dama. Buscando explotar los estrechos caballos blancos en el flanco de dama, las negras pretenden activar el caballo atrapado con esta maniobra, despejando el camino a la torre, pero esta cede el control de las casillas centrales. Recuperar la columna central con la torre establece una presión crucial y abre vías para el contrajuego contra el rey expuesto de las blancas. Iniciar una incursión de peones en el flanco de dama para alterar la estructura compacta de las negras y ganar espacio libre. Reforzar la estructura de peones del flanco de dama tiene como objetivo crear un bastión estable contra futuros avances blancos. Al abrir estratégicamente el centro, las blancas pretenden explotar el rey no enrocado y potencialmente crear un peón pasado. La captura de la torre abre la columna B para la dama blanca, creando presión inmediata. Recuperar el peón solidifica inmediatamente la ventaja material de las blancas, creando una columna abierta para la torre que dominará el tablero. Liberar a ese alfil de su jaula de peones inicia una reevaluación estratégica de la cadena de peones. Iniciar un movimiento calculado de peones para tomar el control de las casillas centrales e interrumpir la coordinación de los caballos negros. Al abrir aún más el flanco de rey, este movimiento invita a escaramuzas tácticas inmediatas y a una exposición potencial para el rey. Asegurar la crucial columna C ofrece a las blancas un camino claro para presionar los peones negros del flanco de dama y explotar potencialmente su posición aislada. Afirmando su influencia central, la torre libera la columna D para posibles operaciones, lista para desafiar las piezas blancas. Reposicionar el caballo tiene como objetivo disputar las casillas centrales cruciales y desafiar la actividad de las piezas negras. Intenta apuntalar las debilidades del flanco de rey, pero potencialmente abre líneas para la torre. La seguridad del rey está ahora gravemente comprometida, lo que abre líneas de ataque. Reposicionar la monarca a un lugar seguro es primordial, ya que la columna C abierta ahora amenaza la penetración. Sintiendo debilidad, el caballero explora el nuevo sector menos defendido del rey. Asegurar la columna D para la torre inicia una carrera de peones estratégica, con el objetivo de explotar el rey negro potencialmente expuesto. Romper la cadena de peones abre posibilidades dinámicas en el flanco de dama, desafiando la coordinación de las negras. Restaurar la integridad estructural se vuelve primordial después del intercambio, buscando consolidar los peones restantes. Afirmando su dominio sobre la columna A, la torre avanza audazmente, con el objetivo de alterar la vulnerable seguridad del rey de las negras. Con el objetivo de explotar la recién abierta diagonal del flanco de dama, este avance de peón desafía audazmente la estructura del flanco de dama de las blancas y pretende alterar su coordinación.
Aprovechar la columna abierta presenta una clara oportunidad para crear presión posicional y alterar la estructura de las negras. El alfil se activa, observando los peones vulnerables del flanco de dama y creando nuevas posibilidades tácticas. Salvaguardar la ruta de escape del rey y prepararse para desafiar la fila abierta abre nuevas posibilidades. Un avance inquisitivo que busca la colocación activa del obispo después de su reciente reposicionamiento. La torre gira con el objetivo de infiltrarse en la vulnerable estructura del flanco de dama de las negras y explotar los peones débiles. Restaurar la movilidad del caballo libera el peón C para seguir avanzando, al tiempo que establece un puesto de avanzada potencial en D5. Aprovechando las columnas abiertas, la torre se infiltra agresivamente en la posición de las negras, amenazando con una mayor perturbación. El intercambio de piezas aquí simplifica la posición, lo que puede favorecer la estructura de peones ligeramente peor de las negras. Recuperar el alfil abre la columna E, creando una importante ventaja dinámica para las torres blancas. Empujar el peón hacia adelante abre líneas y crea una mayoría ambiciosa de peones en el flanco del rey, pero también debilita el refugio del rey. Centralizar al monarca ofrece una nueva vía para el ataque de las blancas y consolida su presencia en el núcleo del tablero. Empujar agresivamente los peones hacia adelante crea complicaciones inmediatas, pero corre el riesgo de extenderse demasiado y exponer el flanco del rey. Cambiando el refugio del rey y preparándose para disputar la vital fila abierta que se avecina. El rey negro se aleja cautelosamente de la columna D abierta, buscando refugio detrás de sus peones. Abrir la posición del rey con G4 podría ser un intento desesperado de crear contrajuego. Esta captura de peón abre una diagonal para el alfil y altera el escudo de peones del flanco de rey de las blancas, creando potencialmente debilidades. Abrir la columna H obliga ahora a las negras a defender a su vulnerable rey. Empujar el peón tiene como objetivo crear oportunidades de ataque en el flanco de dama, pero podría debilitar la cadena de peones. La centralización del rey se vuelve primordial para activar las piezas restantes y controlar el centro. Restablecer el control de la columna A con la torre ofrece un puesto de avanzada potencial para el caballo y presiona el flanco de dama de las blancas. La activación del caballo hacia el centro podría agitar esta tranquila estructura de peones. Empujar el peón pasado hacia adelante, buscando alterar la coordinación de las blancas y crear presión inmediata. La centralización del caballo en C5 activa esta pieza para el control central y posibles incursiones. Crear un peón pasado es el objetivo, pero abrir el rey de esta manera a la agresión de la torre parece precario. Sacrificar la torre por el tempo es un intento desesperado de desbaratar el imponente muro de peones de las negras. El rey abandona su santuario y se aventura en un peligroso espacio abierto donde los ataques de descubrimiento lo acechan. Promocionar el peón ofrece un camino claro hacia la victoria y obliga a las negras a una respuesta desesperada. La captura del peón pasado inicia una urgente persecución del rey blanco. Bifurcar el rey y la torre es una forma clásica de forzar una ganancia material en un final tan crítico. La reubicación del rey parece un paso prudente, buscando refugio detrás del escudo de peones antes de los inevitables controles. Forzar al rey enemigo a arrinconarse ahora abre líneas para un final rápido. El rey busca refugio en la esquina, pero la posición expuesta ofrece poco consuelo ante la incesante caza de la reina. Iniciada la caza del rey, este audaz tenedor de caballo destrozará las defensas de las negras y probablemente conducirá a una rápida conclusión. El rey se aventura en una casilla precaria, con la esperanza de evadir la inminente tormenta de jaques. Sacrificar el caballo abre líneas y persigue al rey negro hacia una posición peligrosa y expuesta. Abandonar la seguridad del rey resulta costoso, ya que el caballo penetra y amenaza combinaciones de apareamiento inmediatas. Al dar un golpe decisivo, el caballo ahora caza al expuesto rey negro, obligándole a dar mate. El rey sale corriendo de su refugio, con la esperanza de escapar del inevitable apretón, pero el caballo blanco mantiene el puesto avanzado decisivo, obligando al rey a arrinconarse más, preparándose para barrer los peones restantes y simplificar hasta un final ganador. El rey busca refugio desesperadamente, pero encontrar seguridad en este tablero fracturado está resultando casi imposible.
La captura del peón altera fundamentalmente el equilibrio material, empujando hacia una ventaja decisiva en el final del juego. La exposición del rey es ahora la principal preocupación cuando una nueva reina entra en escena. Forzar a la dama a una casilla menos activa libera al rey blanco para perseguir el peón. Un control desesperado para perturbar la abrumadora ventaja material de las blancas y la marcha del rey. Liberar a un caballero para controlar casillas vitales abre vías de ataque. La vida de King pende de un hilo mientras la red de apareamiento de la reina se estrecha, lo que obliga a realizar maniobras evasivas. Presagiando la fuga del rey, la torre adopta un papel más dinámico, observando posibles controles y maniobras defensivas. Reconocer el jaque mate ineludible y buscar una floritura final antes de la resignación. Impulsa el peón hacia adelante, con el objetivo de forzar la promoción despejando el camino y creando un zugzwang decisivo. El rey negro, expuesto y acorralado, se enfrenta a una rápida amenaza de mate. Este control solo retrasa la inevitable secuencia de jaque mate. Al desencadenar un jaque decisivo, el caballo empuja al rey negro hacia una red de mate. El refugio del rey se desintegra cuando este control fuerza un reposicionamiento crítico, exponiendo potencialmente al monarca a mayores peligros. Desatando un ataque decisivo contra la ruta de escape de la reina, el rey marcha hacia un lugar seguro.